Hola chicos, muy buen día a todos. Bienvenidos a esta nueva clase de filosofía. Quisiera comentarles una parte muy importante dentro de la construcción de la persona. Las clases pasadas estuvimos trabajando sobre el origen de la persona, específicamente el hombre, la distinción que tiene el hombre respecto a los animales, el concepto evolucionista, el fixismo, el lamarquismo, toda esta parte muy importante. Pero ahora hemos de ver una cosa muy importante. Imagínense en este momento que está la persona en sí, que está el hombre en sí, ya creado, evolutivamente construido. En el ser humano hay dos elementos muy importantes. Es el concepto de mente y cerebro. Por ejemplo, muchas veces se ha creído de que el cuerpo o la mente es una entidad específica que está relacionada con el alma, y el cerebro es la parte física, o sea, con el cuerpo. Esto es muy importante para que podamos tomarlo en cuenta. Como les decía, hablar de la mente y hablar del cerebro nos define el concepto de quién soy como ser humano. Y estos dos principios, que son dos dimensiones fundamentales en el ser humano, tienen sus diferentes características. Una, el cuerpo, y la otra que tiene que ver con el alma, con el espíritu. A eso se le llama mente. Eso es muy importante que podamos entender. La pregunta fundamental que podemos encontrar en estos momentos es entender esta realidad. Pues, es la actividad cerebral, o sea, aquello que se mueve en mi concepto cerebral, lo que da lugar al psiquismo, a esta capacidad de conciencia, o realmente el cerebro es un instrumento, meramente un instrumento que se sirve de realmente es utilizado por una entidad superior que le llamamos mente. Esta es una gran pregunta. Es bueno que vayamos analizando a qué se refiere cada concepto. Hay personas que han hablado a través del tiempo, y específicamente con el nuevo concepto de inteligencia artificial, que dicen que el cerebro, que la parte física, es comparado con una computadora, con un ordenador, que tarde que temprano vamos a ser capaces de construir, ¿sí? De hacerlo de tal manera, el entorno y todas las implicaciones que traería eso serían sumamente... La ingeniería genética, muchachos, ha avanzado en infinidad de procesos y dimensiones enormes, y ha habido el momento donde se ha creído la posibilidad de que los mismos embriones ya se puedan modificar, y de tal manera que si se pueden modificar automáticamente podíamos cambiar las características de las personas antes que nazcan, o sea, tener a seres humanos específicos en ciertas áreas, por ejemplo en el área de la salud, en el área de la inteligencia. Entonces tendríamos ya caracterizado a los hombres en diferentes características. No vamos a hablar del concepto ético o de la bioética específicamente, si es correcto o no, simplemente vemos las posibilidades. Las múltiples creencias religiosas, por ejemplo el agnosticismo, el cristianismo, hasta el ateísmo, han luchado, han debatido sobre si existe la posibilidad que en el hombre existe un alma que sea independiente del cuerpo, y que esta independencia se logre en el momento en que uno ya no viva. En ese momento el alma formará parte de otro concepto fundamental. A partir de ese momento vamos a ver lo que significa, o las diferentes teorías sobre la mente y el cerebro. Hay algunas que hablan de ciertos conceptos y otras de otros conceptos,
que quiero que pongan muchísima atención. La primera es la teoría monista, o sea, hablar de monismo es hablar de un elemento único, de un concepto. Las teorías monistas, materialistas, fueron creadas por específicamente Demócritas. ¿Se acuerdan que Demócrito es un presocrático? Y Demócrito hablaba específicamente de los átomos, y Epicuro específicamente. Ellos específicamente consideraban que los procesos mentales, lo que tengo aquí en mi cerebro y que estoy pensando o analizando, solo se pueden explicar a partir de su base material, realmente que está en el cerebro. Si tenemos un problema intelectual o de conocimiento, automáticamente estos procesos ya no se darán. Entonces, estos procesos son meramente mentales. ¿Cuántas veces nos han dicho que por ejemplo, el amor, la emoción, son procesos químicos? Eso es una explicación específica del materialismo fisicalista. Ellos creen que todos los procesos mentales son procesos físico-químicos o neurofisiológicos, o sea que hay conexiones nada más. Por ejemplo, el amar es una conexión físico-química, el odiar, por lo tanto, el sueño es algo neurofisiológico, el estrés. Entonces todo el comportamiento humano se reduce a procesos químicos y físicos. El filósofo Mario Bunge considera que no hay que reducir solamente las actividades cerebrales a lo físico, pero realmente las actividades reales del ser humano emergen evolutivamente a lo físico, o sea, surgen como una burbuja que emerge y que sale. Por ejemplo, estos procesos se dan en el cerebro y surgen y se especifican en la parte física. Hablar de esta concepción emergentista, el cerebro es un biosistema, o sea, un sistema realmente ordenado, con muchas complejidades, y que realmente se da una combinación, y esta combinación crea procesos intelectuales básicos y complejos. Hemos visto estas concepciones materialistas. Ahora vamos a empezar a ver las teorías dualistas. Este dualismo especifica que el ser humano no se puede reducir solo a tu espíritu o solo a la materia, que realmente hay una interacción entre estos dos procesos, y esta interacción se le denomina mente y cerebro, o cuerpo y alma. La parte materialista nos habla sobre algo muy, muy seco, como es el materialismo, como algo específico. Ya en el dualismo, en esta teoría dualista, nos habla de un potencial enorme de esto. Y es además recordarle sobre el dualismo platónico. No se olviden que el dualismo platónico habla de que el alma y el cuerpo son realidades que tienen una unión accidental, meramente accidental, que el alma es inmaterial y que el cuerpo es material y que se acaba. Y que realmente lo más importante en este dualismo es el alma, porque el cuerpo se acaba. Aristóteles, que ya vimos también, hablaba de esta concepción de que el alma y el cuerpo son dos realidades que no pueden estar separadas, que la unión de estas dos hacen una realidad que se le denomina el ser humano. Y que realmente esta división solo es posible en la imaginación. En la realidad van siempre unidas. O sea, al hablar de ser humano hablamos de alma y cuerpo. La materia, o sea que mi cuerpo no puede existirse en una forma, que sería el alma. Según el dualismo cartesiano, ¿se acuerdan que hablaba del pienso yo existo? Él habla de dos sustancias. El cuerpo es una realidad, es una sustancia extensa, ¿sí?, que tiene una extensión específica, y el alma es una sustancia pensante, o sea que mi alma es donde yo proceso todas las posibilidades intelectuales. Esta comunicación entre ambas se da a través de la glándula pineal, que se encuentra en la base del cerebro.
O sea, realmente Descartes habla de esta unión, pero que una es una realidad específica y la otra es una realidad pensante. Esto no lo pierdan de vista, muchachos. Para el dualismo interaccionista, su nombre lo dice, que el alma y el cuerpo, o sea, mente y cerebro, son dos realidades totalmente distintas, pero esas realidades no pueden actuar de manera independiente, o sea, interaccionan entre sí. No podemos hablar de una estructura cerebral que le dé una estructura cerebral que le dé un significado a algo específico, que es el alma. Por ejemplo, el cerebro es una realidad biológica y el alma le da estructura, o sea, le da esencia, sustancia al concepto de la interacción dualista. Más allá del monismo y dualismo, las teorías monistas, o sea, aquellas que consideran que una realidad es única, vaya, una realidad básica y especial, es la que relaciona el concepto del cerebro, que se dan procesos bioquímicos, y la parte dualista es aquella parte que habla de que hay dos realidades que interaccionan, que son autónomas, pero que son dos realidades. ¿Qué teorías surgen más allá de estos dos conceptos? Existe una teoría que se le llama la interacción o interaccionismo emergentista, o sea, que realmente, su nombre lo dice, que no específicamente, no todo lo real tiene que ser material. Miren, muchachos, esto es sumamente importante. Hay cuestiones que son reales y no necesariamente son materiales. Que sostiene este hombre, Karl Popper, ustedes algún día van a verlo, que considera que hay tres realidades, o sea, tres mundos que interaccionan entre sí en el ser humano. Por ejemplo, el mundo 1 son los compuestos físicos, lo que vemos. Por ejemplo, yo estoy viendo en este momento una silla. El mundo 2 es el mundo de estados mentales, por ejemplo, las partes psicológicas, el elemento de la experiencia o de la conciencia. Este mundo es el mundo 2, y el mundo 3 realmente son los productos. La parte real, la parte psicológica y la parte de un producto. Por ejemplo, el lenguaje, los mitos explicados, los conceptos científicos, la historia. Todos estos procesos son procesos terceros. Primero lo material, después la conciencia psicológica y al final la explicación o la constatación de un elemento real. Según Pedro Laín, él es el creador del estructurismo. Él cree que para poder resolver la clave entre la mente y el cerebro, tenemos que hablarlo como una estructura. ¿Sí? Realmente la mente se va estructurando, o sea, construyendo a través del cerebro. Entonces, si es una estructura, ya no podemos decir mi cuerpo y yo, ¿sí? Mi cuerpo y yo, porque ahí estoy hablando de decir mi cuerpo y yo, estoy hablando de una parte material y una parte de autoconciencia, sino que lo que debemos decir es mi cuerpo, yo, o sea, mi cuerpo y mi conciencia de sí. Eso es fundamental. Y finalmente, muchachos, todos estos procesos que estamos empezando a ver, que hemos estado hablando del hombre desde la evolución y esta concepción mente y cerebro, nos lleva a un elemento muy importante, que el ser humano es un sujeto, no un objeto. O sea, que tiene conciencia de sí, que tiene realidades que tiene que construir. Realmente el ser humano es alguien que actúa, o sea, es un alguien que actúa, es un quién que responde y un yo que vuelve sobre sí. Realmente estos tres principios hacen la respuesta de quién soy: el actuar, el responder y el volver a mí. Ese volver a mí se llama conciencia humana. Tú, yo, tenemos una conciencia de ser,
y este ser nos permite y nos hace únicos e irrepetibles. Muchas gracias, muchachos, espero que hayan capturado este elemento importantísimo dentro de la vida filosófica, que es la esencia del hombre.